Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has a state so magical. Pues nada, hoy quiero compartirles con ustedes compartir con ustedes un tema que se llama las etapas o los ciclos de la vida. Vale, voy a entrar en materia porque es un poquito largo y espero me alcance el tiempo para poder compartirles todo lo que deseo. Bueno, nosotros como seres humanos somos cíclicos y cada 7 años nos enfrentamos a un cambio, no solamente físico, sino a nivel psicológico. Entonces, venimos así, de los 7 a los 14, de los 0 años a los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, de los 28 a los 35 y así sucesivamente hasta los 84 años más o menos, ¿vale? Entonces, cada 7 años, cuando nos enfrentamos a ese cambio, no solamente físico, sino psicológico, también nos enfrentamos a un miedo. Por lo tanto, este tema es el de los ciclos de la vida. Voy a desglosarlo en cuál es el miedo que tenemos que enfrentar en cada ciclo que tenemos, ¿vale? ¿Qué miedo es el que tenemos que enfrentar, combatir, conocer y gobernar, que serían como los 3 aspectos fundamentales para cada etapa a la que vivimos? Entonces, primero, para que una persona llegue a su crecimiento pleno, debe gobernar estos 5 miedos. ¿Cuáles son estos miedos? El primer miedo viene de los 0 a los 7 años, que es el miedo al abandono. Este miedo lo comparten también muchas personas mayores, por eso nosotros vemos que una persona mayor, cada que empatiza con un bebé, con un niño, es porque la persona mayor comparte el mismo miedo del niño, ¿no? El miedo al abandono y a la soledad. Este miedo, en esta etapa, que es cuando nos estamos formando, es fundamental, o sea, tener la seguridad de nuestros padres, ¿no? A ver, esta es lo que más nos pasa en este momento es que podemos experimentar, justo en esta etapa de los 0 a los 7 años, podemos experimentar sucesos que nos pueden acrecentar estos miedos. Por ejemplo, muchas veces sucede el abandono, la separación de los padres, la muerte de un familiar cercano, se experimenta pues mucho miedo a que papá o mamá me deje, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vivimos en esa etapa de nuestra vida alguna de estas situaciones, este miedo se me va a incrementar en la edad adulta. Quiero también hacer énfasis en una cosa muy importante. Nosotros vivimos estos miedos en las primeras etapas de la vida. Tenemos 12, somos cíclicos, cada 7 años tenemos un cambio, pero hay un punto de inflexión a los 42 años. Digamos que a los 42 años es como nuestro punto medio, donde la vida, empezamos el segundo ciclo de nuestra vida. Y a partir de los 42 años, si estos miedos que no hemos superado en las primeras etapas de nuestra vida, no hemos superado estos miedos, volvemos a repetirlos, dependiendo de cómo los hayamos vivido, ¿vale? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque si nos conocemos y sabemos cómo enfrentarlos en la segunda etapa de nuestra vida, pues viviremos la vida de manera más positiva, ¿no? A ver, la crisis de los 42 es donde uno hace grandes definiciones de la vida. Por eso, en los primeros ciclos de vida es muy importante tener como las claves y como tener muy claro lo que estamos, o sea, mejor dicho, contar con las herramientas emocionales y de contexto familiar necesarias para poder enfrentar cada ciclo, ¿no? Vale, entonces hablaba del primer ciclo que viene de los 0 a los 7 años, que es el miedo al abandono, miedo al distanciamiento. Hay un elemento y hay un sentido en cada etapa
de la vida. Entonces, de los 0 a los 7 años, el contacto con el agua hace que uno en esa etapa genere tranquilidad. Y el sentido físico que se nos despierta es el gusto. Por lo tanto, un niño de los 0 a los 7 años necesita que uno de padre o madre le dé a saborear muchos alimentos, porque se dice que la sabiduría es aprender a saborear la vida. Entonces, cuando un niño saborea muchos alimentos, lo vas a formar con la capacidad de cambio y en la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar cambios importantes. Entonces, en la variedad de los alimentos, como es el primer sentido físico que se despierta en esta etapa, es muy importante esa estimulación con la diversidad de alimentos. Vale, luego viene la etapa de los 7 a los 14 años. En esta etapa tenemos miedo a la cercanía, miedo a la cercanía y al rechazo. Es la etapa donde tengo miedo a que las otras personas no me reconozcan, no me acepten, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Nosotros como mayores, o sea, esto va muy enfocado a las personas que son adultas y tienen hijos, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos ayudar a que los chicos que están en esa etapa, por ejemplo, sean más autónomos y que aprendan a resolver situaciones. Si hay episodios o se vive algún episodio de agresión o por ejemplo, de tipo sexual o agresión física, uno debe trabajar en ayudar a que expresen lo que les pasa y lo que les falta. Pero aquí es fundamental dar autonomía, estar cerca, acompañar, porque se despierta como el gusto por las cosas que te generan un poco de adrenalina, ¿no? Y aquí en esta etapa es muy importante generar el valor hacia los demás. Enseñar a los niños de 7 a 14 años a ser solidarios. Aquí es muy importante los principios y los valores en la etapa de los 7 a los 14 años. En cambio, en la de los 0 a los 7 años también es muy importante poner límites. De los 0 a los 7 años es fundamental que un ser humano aprenda a tener límites, aprenda a conocer y a distinguir la autoridad. En la segunda etapa, que es de los 7 a los 14, el valor principal es aprender a ser solidarios, aprender a valorar al otro. Esta etapa es muy importante cuando uno es adulto, porque de allí depende todo el respeto que uno le pueda generar a sus semejantes, ¿no? El sentido que se despierta, que se activa en esta segunda etapa es el sentido de la vista. Y todo lo que tiene que ver con el elemento fuego me hace apreciar un poco más la vida, o sea, todo lo que tiene que ver con, o sea, por ejemplo, mandar a un chico que está a esta edad a un campamento donde hagan fogatas, donde sí le va a fortalecer muchas cosas de su personalidad, a que disfrute de la naturaleza, a que entre en contacto con las cosas nuevas, ¿no? Lo que pueda aprender, lo novedoso, lo que pueda apreciar. Luego viene la etapa de los 14 a los 21 años. De los 14 a los 21 años empezamos con el miedo al cambio. Empezamos en un proceso de transformación a nivel físico, que salen los vellitos, que salen los granos, bueno, ya uno se empieza a sentir un poco mayor, ¿no? Entonces ya no quiero que ya veo a mis padres un poco viejos, no quiero que me den besos, eso me hace avergonzar, ¿no? Entonces en esa etapa es muy importante darles seguridad. Significa, o sea, el que ellos sepan que pueden contar con uno ahora y siempre, que somos como faros, que estamos ahí para ser sus referentes, ¿no? Allí es muy importante que el padre sepa esperar, porque es una de las etapas más difíciles,
que pasan los adolescentes de los 14 a los 21, pero lo que uno de adulto debe hacer es siempre dar seguridad y mostrarles que somos consistentes, sobre todo dar el ejemplo, ¿no? Demostrar coherencia, que nos vean que si nos caemos nos levantamos, que aunque no somos perfectos, podemos ser personas consistentes, ¿vale? Lo importante es enseñarles que aunque no somos perfectos y aunque tengamos de pronto algún proyecto o algún negocio o lo que sea, y si perdemos o tenemos alguna limitación, lo importante es que ellos se den cuenta que aunque perdamos, lo importante es que no perdemos las ganas, que podemos seguir intentándolo. Esa constancia y esa coherencia de padre es muy importante que el joven, el hijo, lo aprenda en esa etapa. Y igualmente crecemos, ¿no? Porque los hijos vienen a la vida a ayudarle a uno a terminar de madurar y a crecer. Así que esta es una de las etapas donde tanto padres como hijos aprenden muchísimo, ¿no? Primero el padre debe saber esperar a que el hijo aprenda, pero saber también demostrarle su coherencia y su consistencia. En esta etapa de la vida es muy importante inducir al joven a que haga deporte, porque el deporte le va a permitir tener disciplina y el contacto con el aire le va a dar un poco de, el elemento que se fortalece en ese momento es el aire y es importante que lo viva porque el aire es sano, porque el aire le va a dar esa sensación de libertad y frescura que necesita para enfrentar ese cambio que está teniendo en su vida, ¿no? Debe tener una actitud crítica y positiva frente a la vida. Se empieza a descubrir cuál es el verdadero significado de la vida. ¿Por qué hace tal cosa? ¿Para qué va a hacer tal cosa? Entonces ahí es muy importante que los adultos estemos muy plantados en valores. El sentido físico que se despierta en esta etapa es el tacto. En esta etapa también sería muy importante que las personas aprendieran a tocar un elemento musical. Cualquier instrumento musical que se aprende a tocar en esta etapa suavizaría mucho las dificultades que luego más adelante pueda encontrarse o enfrentarse uno, porque también se despierta la vida sexual, ¿no? Vale, luego viene la etapa de los 21 a los 28 años. Esta etapa es donde enfrentamos el miedo a la continuidad. Todo lo que parezca rutina, todo el compromiso que implique pérdida de libertad nos va a asustar. De los 21 a los 28, los ritmos de la vida nos asusta que sean una rutina. Entonces, aquí en esta etapa tenemos que aprender a ser creativos. Y no es hacer las cosas de manera extraordinaria, sino hacer lo ordinario extraordinario. Encontrar algo que nos apasione, encontrar algo que nos dé un poco de sentido a la vida, ¿no? El nivel de conciencia tenemos que despertar aquí. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Cuál es la misión? Un joven en esta etapa tiene que empezar a cuestionarse para qué vino y cuál es la misión de su vida. Entonces, como se enfrenta el miedo a la continuidad en esta etapa, estas preguntas y estar enfocado hacia un proyecto que le resuelva esto es importantísimo. Y nosotros, por ejemplo, que estamos en un negocio donde trabajamos con gente, donde tenemos personas de todas las edades, a veces se hace indispensable como conocer en qué etapa está cada persona, porque asimismo nosotros como líderes podemos saber cómo manejar, o qué manejo darle a cada persona, ¿no? Vale, el sentido que se despierta en esta etapa es el olfato. Aquí se empieza a elegir, aquí se aprende a elegir una buena pareja, se despierta el sentido común, ¿vale?
Bueno, los hijos necesitan ver mucho la coherencia en los valores en los padres en esta etapa, porque es aquí donde uno se está cuestionando el sentido de la vida, así que buscamos referentes y los referentes más próximos son nuestros padres. Vale, de los 28 a los 35 años enfrentamos el miedo a perder. Aquí esta es una etapa larga porque, estamos hablando de los 28 a los 35, pero también abarca, de los 28 más o menos hasta los 42, que es la etapa de inflexión de la que les hablaba hace rato. Ya de los 28 hasta los 42 años tenemos ese miedo a perder, por ejemplo, la posibilidad de hacer las cosas que a uno le gustan. Tenemos el miedo a perder nuestro tiempo, no tener la sensación de que podemos manejar nuestro propio tiempo. Tenemos miedo a perder el trabajo, la estabilidad, la juventud, ¿sí? Ya uno no se siente ni tan joven como antes, entonces está el miedo a perder la condición, pues, si soy madre, el miedo a perder la vida al lado de una misma pareja, por ejemplo. Entonces, en esta etapa, por eso es la etapa de inflexión. Entonces, puede ser una etapa si estoy bien enfocado, que me ayude a establecer muy bien los objetivos y los propósitos de mi vida, o si bien me puedo desenfocar y hacer de mi vida un desorden, ¿sí? Entonces, en esta etapa ante eso hay que tener, hay muchas personas que ante eso lo que los hace estables es buscar el tener más dinero, ¿vale? Pero aquí, en realidad, lo que nos va a servir para vencer el miedo que enfrentamos en esta etapa, que es el miedo a perder, es cultivar el ser. Hay que invertir tiempo y energía en afirmarnos interiormente, en nutrirnos adecuadamente, en alimentarnos el ser, ¿no? En formarnos. Si no, terminamos siendo seres superficiales. Si no alimentamos nuestra profundidad en lo que somos interiormente, terminamos siendo seres superficiales y viviendo una vida superficial. En esta etapa de nuestra vida, el contacto con la luz nos hace sentir un poco de seguridad. Aquí es muy importante aprender a disfrutar de la soledad. La soledad, en realidad, el término de soledad es muy bonito porque el término aquí es donde maduramos, tenemos una madurez a nivel, la idea es esa, ¿no? Tener una madurez a nivel personal, y cuando hablamos de soledad es aprender a ponerle sol a la edad, ¿vale? Entonces, cuando aprendemos eso, estamos por buen camino. Si nos cultivamos interiormente y si aprendemos a manejar esa soledad, vamos por buen camino, vamos por el camino de que cuando lleguemos a la vejez no seamos unos abuelos amargados, sino que seamos unos abuelos sabios y no miremos la vida hacia atrás con amargura y arrepentimiento, sino que miremos la vida hacia atrás con amor. Ok, entonces, en esta etapa tenemos que aprender a agradecer, a mostrarnos con alegría, a saber que hemos aprendido a vivir. Cuando pasamos por esta etapa y nos hemos enriquecido en nuestro ser e intelectualmente, nos volvemos agradecidos y vamos a tener una actitud agradable frente a la vida. En esta etapa, aparte de enfrentar el miedo a perder, aparte de que el elemento con el que debemos entrar en contacto es la luz, desarrollamos el sentido del oído. Entonces, si aprendemos a escucharnos, nos damos cuenta que no lo sabemos todo y que tenemos que cultivar nuestro ser interno. ¿Vale? Entonces esta es la
el último miedo, o sea, de los 5 en las etapas de la vida, y ya luego pasaríamos a de los 42 a los 49 años, que ya vendría otra vez, venimos a repetir los mismos miedos, pero desde otras perspectivas. Si no lo superamos en las primeras etapas de las edades que les acabo de mencionar, en estas segundas etapas los volvemos a repetir. Entonces, de los 42 a los 49 vuelve el miedo a la continuidad, a la rutina. Si realmente hicimos un programa de crecimiento interior y nos cultivamos como persona, tenemos ganas de expandir lo que sabemos y de vivir la vida como un recreo. Tenemos la capacidad de transmitir lo que hemos aprendido, el contacto con la tierra en esta etapa de los 42 a los 49 años se nos es fundamental, porque sentimos que estamos bajo control, ¿sí? Que tenemos nuestra vida estable y aterrizada. Si hemos trabajado nuestro ser interior, si hemos vivido una vida donde nos hemos cultivado, entonces ya el poseer, o sea, ya el poseer viene por sí solo, ¿vale? Pero si nos quedamos en las etapas anteriores solamente en el poseer las cosas materiales, vamos a empezar a vivir una vida un poco infeliz y de vacío emocional. Digamos que en esta etapa es como la última oportunidad que nos da la vida para saber cuál es la misión que tenemos. Es como la etapa donde tenemos que retomar cuál es la misión de nuestra vida, y es el tiempo de revisar si lo hemos estado haciendo bien o no. ¿Vale? Entonces, lo que les digo, si nos hemos quedado solamente en el poseer bienes materiales, pues vamos a sentir que tenemos que hacer algo más. Digamos que despertamos como una especie de conciencia transpersonal. ¿Vale? De los 49 a los 56 nos vuelve el miedo al cambio físico. Entonces ya empieza otra vez, por ejemplo, en las mujeres la menopausia, en los hombres la andropausia, se mueven muchas cosas. Si la persona no ha trabajado en su interior, busca seguridad en las otras personas. Pero bueno, ya sabemos todos que la única seguridad es la que tenemos dentro de nosotros mismos. Llegar a esta etapa de la vida, y si tenemos un compañero o una compañera, es para nosotros fundamental sentir que podemos contar con esa pareja. Aquí se nos despierta un nivel de conciencia, digamos, existencial. Si nos hemos quedado aferrados en el tener y en el plano material, vamos a tener una actitud crítica y negativa. Es el tipo de persona, por ejemplo, que a esta edad se queja de todo lo ve negro, o sea, no ve nada optimista, no tiene una visión optimista frente a la vida, si no hemos trabajado la parte interior. Vale. Si no es así, entonces, si hemos hecho el proceso bien, entonces nos darán ganas de colaborar, compartir opiniones, compartir lo que se sabe, emprender proyectos donde lo pueda desarrollar. ¿Vale? Vale, pues entonces luego viene la etapa de los 56 a los 63 años, y es donde vuelve el miedo al otro, a que las otras personas me pueden hacer daño, si no lo he enfrentado en la etapa anterior, ¿no? Lo que les dije antes. Vuelve otra vez el miedo a que me hagan daño, si no hemos trabajado la parte de nuestro ser. Tendemos a hacer, digamos, a encerrarnos en nosotros mismos. Y si desarrollamos nuestra parte interior, tengo ganas de participar y hacer algo donde pueda escuchar a los demás, donde pueda entrar en contacto con la realidad. Vale. De los 63 a los 70 años vuelve el miedo al abandono.
uno ya empieza otra vez allí a sentirse, a sentir que tiene que ser imprescindible para los demás, si uno no ha superado el primer miedo en la primera etapa de su vida. Entonces vive reclamando la presencia de los demás, se tiene una actitud de reclamo, de no me ponen cuidado, no soy importante, sí, lo que le pasa a muchas personas mayores. Entonces este nivel de conciencia, cuando no es bien tratado, la persona mayor se vuelve un poco quejosa, se enferma, porque busca llamar esa atención y porque no quiere sentir ese miedo a que puede ser abandonado. Vale, entonces luego de los 70 a los 77 años, vuelve el miedo a que todo se está acabando, a que estamos terminando la vida. Y si yo me he sabido cultivar como persona, pues tengo dos opciones. O en este momento acepto que lo que viene, que la muerte se acerca, pero acepto que es un paso más de la vida y la vivo con agrado y con amor, compartiendo con los que tengo al lado, o sencillamente vivo con amargura, ¿vale? Y siento como que que la vida se está apagando y muchas personas a esa edad entran en depresión precisamente si no han sabido ver la vida con amor, ¿no? Si no se han cultivado interiormente, si no han encontrado el sentido de su vida, si no han encontrado su propósito de vida, entonces es muy probable que entren en depresión y que no vean esa etapa con amor y como si fuera una etapa donde puedan terminar, pero pasar con tranquilidad a otro estado, sino que la pueden vivir con amargura. Así que el que lo ha vivido sabiamente se vuelve un experto en escuchar. El que no lo ha vivido sabiamente se vuelve un experto en hablar más de lo que escucha. Así que bueno, por eso es todo por hoy. Espero no haya sido... es un tema muy bonito, a mí me gusta mucho porque aclara mucho sobre como en qué etapa estoy, qué miedo estoy enfrentando. Enriquece mucho la parte como a nivel personal. Espero les haya gustado y bueno, si tienen una pregunta o cualquier cosa, bueno, estoy dispuesta ya que creo que ya se nos pasó la media hora. Bueno, estamos justitos. Hola. Excelente, excelente, Joana. La verdad que ha sido un tema muy profundo, muy amplio. Sí, Te ha sido un agradecemos. tema muy profundo. Sí, nos Bueno.